Hola, bienvenidos de nuevo a Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y el día de hoy vamos a hacer otro modelo de nuestras esferas que en mi caso servirán para hacer un adorno para el centro de mi mesa. Entonces, bueno, pues ya viste que es muy simple. Esta fue una sola pieza. La siguiente se hace en dos partes, pero bueno, pues lo vas a ir viendo poco a poco. Recuerda que te acompaño todo el proceso. No me gusta dejar las cosas como que no entiendas lo que está pasando y de dónde sacó esos puntos y por qué los unió así. Ya me gusta que conozcas bien el proceso. Entonces, ahorita vamos a ver la lista de materiales. Pues ya estamos aquí. Vamos a ver físicamente los materiales que vamos a utilizar. Y como te comenté en el video pasado, lo vamos a intentar con hilo cristal, que es muy delgadito. Yo creo que es de 1 milímetro de grosor aproximadamente. Es un hilo acrílico. Y en este caso tiene, como creo que sí alcanzas a percibir, un hilo de lurex que es dorado. Entonces voy a utilizar el mismo ganchillo que utilicé la vez anterior de 2 milímetros. Podría utilizar uno más chico, desde luego, pero bueno, voy a utilizar este en esta ocasión de 2 milímetros. Como yo estoy creando un adorno, bueno, pues le voy a poner luces a mi esfera. Va a quedar, espero yo, de un buen tamaño por el ganchillo que estoy usando. Siempre necesito, por supuesto, tijeras, una aguja lanera. Y como vamos a endurecer, pues volveremos a utilizar pegamento blanco con agua y un pincel, el que te funcione. Puede ser el más barato porque, bueno, pues lo vamos a usar para poner pegamento. También puedes usar un recipiente donde quepa bien tu esfera y meterla por completo y empaparla. Entonces, bueno, pues manos a la obra, vamos a empezar. Espero que te guste esta segunda opción de esfera. Pues vamos a comenzar nuestra esfera y lo vamos a hacer haciendo 10 cadenas para un círculo sobre el que tejeremos. ¿Cómo voy a empezar? Bueno, como siempre hago, pongo mi gancho sobre el hilo, le doy una vuelta completa y una vez que lo tengo así, lo que hago es tomar hilo del que viene de mi madeja, con el gancho introducirlo por la cadenita que tenía yo en el gancho y tengo mi nudo deslizado listo. Voy a hacer 10 cadenas. Una vez que tengo este nudito deslizado, voy a tomar una lazada y traer hilo. Y de esta forma hago mi primera cadena. Una lazada y traigo hilo y así por 10 veces. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que tengo 10 lazadas, entro en la primera cadenita que hice, que es esta, con mi gancho. Tomo hilo, traigo una lazada y cierro con un punto deslizado. De esta forma ya tengo una pequeña ruedita con la que voy a hacer 20 puntos bajos. ¿Qué hago para hacer 20 puntos bajos? Empiezo 1 y para no perderlo, vamos a tomar un marcador para que lo tenga claro cuál fue mi primer punto.
aquí está, y pongo un marcador. Ahí. Uno. Voy a aprovechar para ir escondiendo mi hilo que me quedó del inicio de mi vuelta. 2, 3, punto bajo, tengo aquí, entro en el centro, traigo hilo por el centro del anillo y cierro por 2. Y así hasta tener 20 puntos bajos. Pues terminamos nuestros 20 puntos bajos dentro de mi anillo, que va a quedar de esta manera. Y ahora voy a tejer 5 cadenas para subir. 5 cadenas y otras 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a hacer un punto alto triple. ¿Cómo es el punto alto triple? Tengo mi arito como siempre dentro de mi gancho y tomo una lazada para hacer un punto alto normal. Si fuera a hacer doble, tomaría otra lazada. ¿Cómo? Entro otra vez y ya tengo 2 lazadas en mi gancho. Otra vez paso mi gancho abajo del hilo y tengo 3 lazadas en mi gancho. Entré en este punto, voy a saltar el punto que sigue y voy a entrar en el siguiente. ¿Cómo hago mi punto alto triple? Tomo lazada y salgo por 2. Me quedan 4 lazadas en el gancho. Tomo lazada y salgo por otros 2. Me quedan 3 lazadas en mi gancho. Tomo lazada y salgo por los otros 2. Ya tengo solo 2 lazadas en mi gancho. Tomo lazada y cierro mi punto alto triple. ¿Ok? Voy a tejer 5 cadenas para separar y voy a hacer otro punto alto triple. Una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas. Me salto un punto de la base y entro en el siguiente. De esta manera. Ok, lo vamos a repetir. Voy a hacer un punto alto triple. Tomo una lazada, vuelvo a darle la vuelta a mi gancho por abajo y tengo 2 lazadas y otra vez tengo 3 lazadas. Entro, me salto un punto de la base y entro en el siguiente. Traigo una lazada y tengo en el gancho 5 lazadas. Tomo lazada y salgo por 2. Tomo lazada y salgo por 2. Tomo lazada y salgo por 2. Tomo lazada y salgo por los últimos 2. Y de esta forma quedan mis puntos altos triples, son más altos. Hago otra vez 5 cadenas y otro punto alto triple y así hasta terminar la vuelta número 2. Estamos llegando al final de nuestra vuelta número 2, donde debemos tener 10 pétalos. Hicimos 5 cadenas y voy a entrar en la quinta cadena del inicio. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? En la quinta cadena entro 1, 2, 3, 4, 5. Aquí entramos con un punto deslizado. Ahí subimos con
3 cadenas, 1, 2 y 3. Y dentro de mi pétalo voy a hacer 5 puntos altos normales o varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la primera, en el punto alto triple que tengo en la base, voy a hacer uno más, un punto alto normal. Entonces mi secuencia será dentro de mi pétalo 5 puntos altos normales y sobre el punto alto triple un punto alto más, y así hasta terminar la vuelta número 3. Bueno, vamos a empezar la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a subir con 4 cadenas y vamos a separar con 4 cadenas. Y en esta vuelta vamos a hacer un punto alto doble. ¿Cómo es eso? Para el triple tomé 3 lazadas, para el doble tomo 2 lazadas. Y lo que voy a hacer es saltarme 2 puntos en la base y entrar en el tercero para hacer el punto alto doble, que ya preparé con 2 lazadas. Y ahora tomo lazada, tomo 2, tomo lazada, tomo 2, tomo lazada y tomo los últimos 2. La secuencia es 4 cadenas, 3, 4, 2 lazadas en mi gancho para hacer un punto alto doble y dejo 2 puntos en la base, entro en el tercero y hago el punto alto doble. Lo voy a repetir: 4 cadenas, 2 lazadas en mi gancho para hacer un punto alto doble, dejo 2 puntos en la base, entro en el tercero y hago con las 2 lazadas, lazada y tomo 2, lazada y tomo otros 2, la última lazada y tomo los últimos 2 que me quedan en el gancho. Voy a repetir esto mismo hasta terminar la vuelta número 4. Bueno, vamos a comenzar con la vuelta número 5. Y tengo las 4 cadenas y voy a cerrar con un punto deslizado en la cuarta cadena de inicio, es decir, en esta que está aquí, y voy a hacer un punto deslizado. ¿Ok? Ahora voy a entrar en mi cuadrito y voy a tejer la siguiente secuencia: un punto bajo, un punto medio alto o un medio punto y un punto alto normal, es decir, con 2 sacadas. Y de nuevo tomo lazada para hacer un punto medio o un medio punto y un punto bajo. Muy bien. Y mira, se ve una curvita de así. Vamos a repetir voy a entrar directamente a la siguiente casita o cuadrito y voy a tomar lazada para hacer un punto bajo. Ahora tomo lazada, entro por el centro, traigo hilo, tengo 3 bucles, tomo lazada y cierro los 3 para hacer un medio punto alto. Tomo lazada, entro al centro del cuadrito, salgo por 2 y salgo por 2 para hacer un punto alto normal. Y ahora otra vez tomo lazada, entro, traigo hilo y salgo por los 3 para hacer un medio punto alto. Y por último, un punto bajo. La secuencia que voy a hacer en cada uno de mis cuadritos va a ser
un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto normal, un punto medio alto y un punto bajo. En cada uno alrededor de toda mi vuelta. Nos vemos para cerrar la vuelta número 5. Bueno, estoy aquí terminando mi vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y la voy a terminar de la siguiente manera, con un punto deslizado en las cadenas o en la base de las cadenas de la vuelta número 4. Y ahora voy a hacer puntos deslizados hasta llegar al punto alto. Te recuerdo, para hacer un punto deslizado, tomo ambos lados de la cadenita que está en la parte alta y salgo. Otra vez entro, este sería el medio punto alto, traigo hilo y únicamente me deslizo al hilo que queda en mi gancho. Este es el último, entro, tomo los dos, traigo hilo por aquí y me deslizo. Llegué al punto alto. Cada una de estas petalitos parecen, tienen en el centro un punto alto que es donde vamos a hacer nuestro trabajo. Voy a subir con una cadena y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Una vez hecho mi punto bajo, voy a hacer 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo que voy a hacer es identificar mi punto alto de cada una de las vueltas y entrar ahí y hacer un punto bajo. Y eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta número 6. 7 cadenas, 5, 6 y 7. Y entrar en donde está, en el punto de en medio de nuestro pétalo, digamos, que es el punto alto, tomando las dos hebras y hago un punto bajo. Esta es la secuencia que voy a repetir por toda la vuelta número 6. Estamos terminando la vuelta número 6. Voy a hacer el último grupo de cadenas, o me faltaría más bien hacer un último grupo de cadenas, y lo voy a hacer de la siguiente forma, y esta es la forma en la que vamos a cerrar la vuelta 6, la vuelta 7, la vuelta 8 y la vuelta 9. Hago 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a hacer un punto alto doble. Es decir, tomo 2 lazadas y me voy al punto bajo que hice al inicio. Ahí voy a hacer un punto alto doble. ¿Por qué hago esto? Que es de 3 sacadas, dijeran los que saben. Así vas a oír a varias maestras en YouTube. Esto me ayuda a que yo quede en medio y no corra con punto deslizado a la mitad del primer grupo de cadenas. Quedo en medio, subo con una cadena y hago un punto bajo aquí. Y esta vuelta, que es la 7, la 8 y la 9, o sea, 3 vueltas voy a hacer iguales. Voy a hacer lo siguiente: hago ese punto bajo y hago 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cadenas. Y voy a entrar en el punto de en medio de estos 7, que sería el punto número 4. 1, 2, 3, 4. Pero voy a tomar la cadena completa, ¿ok? Voy a tomar la cadena, voy a entrar a la cadena, no voy a entrar al hueco. ¿Por qué? Porque a la hora que yo ponga resistol, mis puntos van a quedar en ese lugar, el resistol o pegamento blanco. Si hago esto, la cadena corre y se mueve por toda mi grupito de cadenas. Entonces yo voy a entrar sí o sí en la cadena número 4
voy a entrar dentro de la cadena. Quiero que veas el hueco que tengo aquí. Voy a entrar ahí en el centro, como con un punto bajo, y vuelvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, y otra vez me voy al centro de mi grupo de cadenas. Y esto es así de facilito. Van a estar las próximas, esta vuelta que es la 7, como te dije, la 8 y la 9. Vamos a hacer 3 vueltas exactamente iguales y nos vemos cuando terminemos esas vueltas. Mira, quise venir a hacerte este video. Estoy por comenzar la vuelta número 4. Entonces yo voy a terminar igual que las anteriores, la vuelta número 4, y voy a hacer otra flor como esta, otro círculo como este, hasta llegar únicamente a la vuelta número 3. Es decir, necesito uno con 4 vueltas de huequitos de 7 puntos altos, y necesito una que llegue hasta la vuelta número 3, y cuando estemos aquí empezamos la unión. Así que bueno, toca hacer dos iguales, ¿ok? Una con 4 vueltas aquí y la otra solo con 3. 1, 2, 3. Bueno, es importante, aquí una nota importante. Es importante que en nuestro primer flor, en nuestra primera flor, en la primera parte de nuestra esfera, cuando lleguemos a la vuelta número 4, es decir, que ya hayamos terminado, aquí estoy haciendo los últimos detalles. Aquí tengo 7 cadenas. Voy a cerrar, voy a hacer mi punto bajo en la cuarta cadena de la vuelta anterior, y aquí normalmente lo que estábamos haciendo era cerrar con un punto doble, punto alto doble. Lo que voy a hacer en este caso, en lugar de cerrar con el punto alto doble, voy a hacer las 7 cadenas, 4, 5, 6 y 7, y voy a cerrar en el punto bajo del inicio de mi vuelta con un punto deslizado. Hago 2 cadenitas que voy a apretar para hacer un nudito al final, y corto mi hilo para esconderlo. Esta es la primera parte de las dos, donde sí voy a cortar el hilo, voy a rematar y voy a esconder mi hilo. Perfecto. Y así tenemos la primera parte. Vamos por la segunda y te digo cómo se unen. Pues he llegado en mi segundo círculo o mitad de mi esfera. He llegado al último punto, o a lo que sería el último punto de mi vuelta, donde cierro con 3 cadenas, o más bien los últimos puntos de mi vuelta, y un punto alto doble que cierra en el punto bajo del inicio. Doble, y lo hice triple. 1, 2, así. 1, 2, así. 3, listo. Estoy en el centro, como en todas mis vueltas de arquitos, estoy en el centro. ¿Cómo voy a ir pegando la siguiente? ¿Cómo voy a ir haciendo la vuelta 4 y uniendo el círculo que ya tengo, que ya tenía 4 vueltas? De la forma siguiente, es muy simple. Vamos a poner mucha atención, lo voy a repetir varias veces. 1, 2 y 3 cadenas, y voy a tomar este otro círculo que va a quedar, por supuesto, pues encontrado o revés con revés, digamos, para irlo pegando y que
por ambos lados sea el derecho. Hice 3 cadenas y voy a identificar mi cadena número 4 o el centro de mis cadenas en el huequito que yo quiera, en el arquito que a mí me guste. Ahí puedo entrar y hago un punto bajo. Entonces traigo hilo y hago un punto bajo. Lo voy a repetir 1, 2 y 3. Una vez va a ser en el que tiene 4 y la siguiente unión va a ser en el que tiene apenas 3. Entonces uní este, que vamos a llamar, mira, le voy a poner un marcador para que lo identifiques. Digamos, a esta la voy a llamar la verde. Y voy a hacer otra vez 3 cadenas. Vengo al siguiente arco y entro en el número 4, igual, con un punto bajo. Hago 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Y identifico el arco que sigue de donde entré. Y ahí hago un medio punto otra vez del otro lado. Otra vez 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vengo al siguiente arco y cuento 1, 2, 3. En el cuarto entro y hago un punto bajo. Otra vez 1, 2 y 3 cadenas. Y entro en el siguiente arco. Tengo este, entro en la cadena del medio y por atrás. Estoy tomando mis cadenitas por atrás y hago otro punto bajo. Voy a hacerlo una vez más. 1, 2 y 3. Y vengo al que tengo más cerca de mí, digamos. Y meto y hago un punto bajo en la cuarta cadenita. Otra vez hago 1, 2 y 3. Voy a mi otro círculo, ruedita, y entro en la cuarta cadena y hago un punto bajo. De esta forma lo voy a ir uniendo. Por supuesto que después lo tendremos pues así, uno sobre el otro, ya cuando esté todo cerrado. Si no me entendiste, te sugiero que regreses el video unos minutos para que lo puedas ver. Por supuesto, no sé si te lo comenté, pero bueno, no corté el hilo en esta segunda que tiene solo 3 vueltas para seguir con el mismo hilo. Entonces, 1, 2 y 3. Y veo cuál sigue. Bueno, pues sigue de este lado. Entro en la cuarta cadena y hago un punto bajo. 1, 2 y 3. Otra vez me voy a mi otro granny, no son granny, son circulitos, y entro en la cuarta cadena. Y de esta forma continúo uniendo uno con otro. Realmente es muy simple, solo es poner un poquito de atención. Y recuerda que los derechos de mí o la parte del derecho que sí se nota regularmente, mira, quiero que lo veas. En la parte del revés, los puntos altos se ven como con más, ¿qué será? Rugosos, chinitos, se ven de esta forma. Creo que sí lo puedes identificar. Ahí. Y en la parte del derecho se ve muy parejito. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí se nota. Entonces, bueno, yo enfrenté los revés dejando hacia afuera los derechos de mis círculos y de esta forma empiezo a unir.
Si tienes alguna duda, ya sabes, recuérdalo, me la puedes dejar en la cajita de comentarios, ir a Instagram y mandarme un mensaje. Yo estoy checando mis redes continuamente para estar disponible para ti que tengas alguna duda de estas clases. Y con todo gusto, mi deseo es poder resolverlas y que aprendas a tejer y que te queden tus cosas súper lindas. Bueno, me quedo cerrando y regresamos para meter el globito y hacer todo lo demás. Pues he ido avanzando, ya está prácticamente total y absolutamente cerrado. Y bueno, pues estoy llegando al final. Me queda una de este lado y aquí llegué al inicio. ¿Cómo identifico el inicio? Bueno, porque hice un punto alto doble y se ve totalmente diferente de las cadenas. Ahí voy a hacer 3 cadenas, entro donde está mi punto alto doble y las cadenas, esa unión, hago las últimas 3 cadenas y vengo a la mitad del que tengo enfrente y hago mi punto bajo. Y de esta forma ha quedado, déjame jalar un poco más mi hilo, ha quedado totalmente cerrado. Voy a hacer como hice casi siempre con los hilos muy delgaditos. Lo que yo hago son 2 cadenitas y corto mi hebra para esconderla. ¿Ok? ¿Por qué 2? Bueno, porque personalmente siento que queda un nudo más fuerte. Igual y no pasa nada raro, pero bueno, pues es mi creencia. Y aquí lo tenemos, está cerrado. Vamos ahora a guardar todos los hilos o a esconder los hilos y a poner el globo. Pues estamos aquí para inflar el globo. Te voy a enseñar el globo que yo estoy utilizando. No estoy muy segura de cómo se toman las medidas de los globos, pero te voy a dar. La boquilla mide aproximadamente 25 milímetros, como de lado a lado. No lo estás viendo, bueno, ahí está, 25 milímetros. Y de largo mi globo mide pues casi 14, ¿ok? Entonces, antes de meterlo, le voy a poner un poco de crema para que sea más fácil, crema a la que quieras, para que sea más fácil despegarlo cuando termine. Lo voy a meter en cualquiera de estos puntos que están aquí, de estos arquitos que fuimos haciendo. Lo voy a meter ahí y ahora voy a inflarlo. Yo quiero crear una forma esférica, entonces a veces los globos, si se inflan mucho, pues no queda de forma esférica. Y si ya se desinfló, estoy quitándole lo que no le había quitado. Pero bueno, intento inflar. Y mira, ¿lo alcanzas a ver? Ahí está, más o menos como yo lo necesito, de forma esférica. Si lo inflo más, los globos quedan como alargados, creo que sí te has dado cuenta. Entonces, para mí, creo que este es el tamaño perfecto. Por supuesto, cierro mi globo. Una de las cosas que vamos a necesitar, y por ahí te puse en el material, bueno, cierro globo, por supuesto.
Insisto, quiero que se vea pues lo más esférico posible. Y entonces lo que yo empiezo a hacer es ponerle resistol con pegamento blanco con agua. Insisto, resistol no me está pagando nada, lo hago con mucho gusto. Y bueno, es la marca que tenemos en México. Pero hay muchísimos pegamentos blancos, entonces pues usa el que tengas a la mano o en tu casa o como tú quieras. Te voy a contar, yo en la pasada esfera me di cuenta que si lo sumerjo en mi recipiente, pues termino como más rápido de empaparlo todo por todos lados de resistor. Insisto yo, ¿verdad? Bueno, ya te dije, lo hago con mucho gusto. Resistol no me paga nada. Pero bueno, es el que yo tengo. Este pegamento blanco es el que normalmente utilizo. Entonces, y una vez que está así, te decía que en el material te puse que necesitamos un segurito y ¿cómo se llama esto? Y un gancho de ropa. ¿Para qué? Para colgarlo. Mira, voy a poner el segurito, lo voy a agarrar aquí. Este tipo de seguritos me va a ayudar también a ponerlo en el gancho, en un gancho de ropa normal o en un lugar donde tú lo quieras colgar. Te lo digo así para que no pierda la forma. Entonces, bueno, estoy metiéndolo en un gancho de ropa. Por aquí te voy a dejar una foto de cómo quedó, porque aquí la cámara pues no me deja ahorita enseñarte muy bien cómo está hecho. Ok, de esta forma. Y está metido así en el gancho de la ropa. Mira, aquí está el gancho. Entonces yo lo voy a sacar. Te voy a hacer una sugerencia. Cuando lo cuelgues para secarse, mi sugerencia es que revises que donde está cayendo la gotita, bueno, pues que dejes algún trapito o algo para que no tengas un accidente. Lo más que lo puedas dejar al aire libre, pues muchísimo mejor. Muchísimo mejor, ¿ok? Porque va a estar como goteando todo el tiempo. Entonces yo no quiero que esté goteando encima de nada. Donde yo lo cuelgue, voy a poner un trapito abajo y voy a venir a ver que no se quede una gota seca en un rato más. Y bueno, pues regreso para enseñarte cómo se ve. Hola, pues han pasado más de 24 horas de que volví a ponerle un globo porque el anterior creo que no diluí tan bien mi pegamento, lo puse muy espeso y entonces a la hora de quitar el globo se literal, haz de cuenta que chupó mi trabajo. Este es un error que tuve a la hora de unir. Creo que se ve aquí y se nota perfecto. Entonces yo espero que no te pase. Yo a veces, como decía este muchacho que hacía pinturas, creo que es Bob Ross, como decía este señor, me pasan accidentes maravillosos, no son errores, sino accidentes hermosos, y los dejo porque está hecho a mano y ya. Entonces bueno, así está mi globo. Lo voy a desinflar contigo, espero que no me vuelva a pasar lo mismo. Lo único que voy a hacer pues es pinchar el globo. Y mira, ay, perdón, ahí está. Está un poco pegado en la parte de abajo, pero bueno. Para eso pongo la crema justo, para que no me cueste tanto trabajo. Y está listo. Lo único que haré, mira qué lindo. Otra recomendación
por ahí, en el momento que lo puse a secar con el globo azul, me di cuenta que la mejor forma para ponerlo a inflar, a secar, es de arriba hacia abajo, es decir, introduciendo el globo por esta parte de aquí o en el sentido contrario. Entonces, está duro, creo que se escucha. Y bueno, le voy a poner la luz y va a quedar justo como ese que tengo ahí atrás. Yo espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo esta clase. Estoy viendo yo solita mi globo. Espero que te haya gustado mucho la clase. A mí me gustan muchísimo. No sé si se alcance a ver, pero bueno, como este hilo, sí. Como este hilo tenía lurex, recuerda que lo hicimos con hilo cristal, pues sí se alcanza a ver los brillitos. Y ya en una composición pues van a estar las dos esferas diferentes. Otra cosa que quizá podrías hacer, oye, no tengo hilo ni blanco, ni verde, ni de Navidad, ni de ningún color, o los quiero para una decoración de cualquier época del año que puede ser. Yo te sugiero, creo que quedaría bien, si los pintas con spray del color que quede con tu decoración. Entonces quizá puedas pintar de rojo, de verde, de rosa, de morado, de varios colores quizá, y el hilo sea, el color del hilo con el que lo hagas sea el menos importante. Quería probar con un hilo acrílico y el resistol y el pegamento blanco, pero creo que queda bien. Me parece que queda más duro con hilo de algodón. Ahí sí ya es como tú lo veas, lo que tengas a la mano, lo que te guste trabajar. Recuerda que, como siempre te digo, el límite es tu imaginación. Aquí está nuestra bolita. Y como siempre te pido, por favor, que si te gustó esta clase, nos recomiendes con tus amigos. Y si no te gustó, nos recomiendes con tus enemigos. Pero por favor, recomiéndanos. Esto fue Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y nos vemos en una próxima clase. Adiós.